La paz de Cristo. Ay. Dios les bendiga, hermanos. La paz de Cristo sea con todos ustedes. Hoy es 6 de abril 2025. Son aproximadamente las 2:15, 2:16, no me acuerdo. 2:17 de la tarde. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a ver si estamos aquí un rato, una hora, hora y media, si Dios lo permite, platicando con nuestros hermanos, saludándolos, ¿verdad? Ya casi pues no tengo mucho chance oportunidad durante la semana, ya que pues en mi trabajo pues no puedo utilizar el teléfono. Ustedes saben que manejo, ¿verdad? Y entonces hay unas ciertas restricciones que no puedo pues estar manejando camiones pesados y estar en el teléfono a la misma vez. Entonces, cuando tenga oportunidad, así como ahora, de platicar con ustedes un rato, pues vamos a estar aquí saludándolos y abriendo pues la plataforma para que platiquemos un ratito, ¿verdad? Y aprendamos juntos. Y quizás por la providencia de Dios alguien pase por estos lados y pueda compartir algo de lo que él o ella sabe con nosotros y viceversa, ¿verdad? Estamos aquí siempre para crecer, para tratar de edificar al cuerpo de Cristo un poquito a la vez, todos los días, ¿verdad? Entonces, hoy el tema, pues, es, como ven en pantalla, es una pregunta, ¿verdad? ¿Existen predestinados para salvación? Esa es la pregunta que vamos a estar tratando de responder hoy, para que quede, pues, grabado aquí los comentarios míos o lo de los hermanos que quieran subir, ya sea opinando a favor o en contra. Queremos básicamente ir al fundamento de por qué nosotros creemos que sí existen predestinados para salvación. Queremos tratar de, ¿cómo puedo decir? Desmenuzar, llegar al centro y las definiciones correctas acerca de qué significa la palabra, ¿verdad? ¿Qué significa la palabra? Y cuando se usa la palabra predestinación, ¿de quién o de qué se está refiriendo? Y vamos a tratar también de subrayar qué es lo que no significa. Creo que a veces es muy importante ayudar a hermanos y a hermanas a entender lo que algunas cosas no significan. Yo personalmente no me enfoco demasiado en tratar de explicar algo que la Biblia no está diciendo, ¿verdad? Yo personalmente trato de enfocarme en lo que la Biblia dice, explica, enseña, etcétera, etcétera. Básicamente, mi ángulo es positivo. ¿Qué es lo que la Biblia enseña? ¿Verdad? Muchas veces, tristemente, oímos argumentos acerca de lo que la Biblia no dice. Yo creo que es algo, eso expone algo. Para mí, esta es mi opinión, expone la debilidad que existe y la falta de conocimiento acerca de lo que la Biblia dice. Es decir, si a mí no me cuadra, no me gusta lo que la Biblia dice, yo voy a tratar de argumentar y decir lo que la Biblia no dice, ¿verdad? Básicamente peleando contra un hombre con un muñeco de paja, ¿verdad? La Biblia no dice esto, pero es exactamente lo que yo voy a atacar. Voy a atacar lo que la Biblia no dice, voy a atacar lo que mi hermano o mi hermana no cree, y entonces yo siempre gano, ¿verdad? Siempre gano si yo ataco un hombre de paja, ¿verdad? Como dice hermana Esmeralda, ¿verdad? Como repitiendo la frase célebre de un unicitario, ¿verdad? Acá lo dice, pero no lo creo. Ese es básicamente el argumento de los unicitarios, ¿verdad? No importa cuántas veces diga el Padre envió al Hijo, no importa que la Biblia dice cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. El texto está claro, no hay forma de
de hacer gimnasias alrededor del texto para que el texto diga y signifique que cuando la Biblia dice que Dios envió a su Hijo, significa que Él mismo vino. Eso es ridículo, fuera de línea, fuera de serie, no existe en la lógica humana, no existe, ¿verdad? Es algo básicamente diabólico, contradecir un texto que es tan explícito y tan claro, ¿verdad? Juan 3:16, ¿verdad? Dios envió a su Hijo unigénito. ¿Qué significa eso? Que Él mismo vino en forma de hijo, pero era el Padre que vino y tomó el rol de hijo. No, eso no dice el texto, ¿verdad? Pero regresando al tema de la predestinación. Como trinitarios, siempre nuestros temas aquí, ¿verdad? Siempre nuestros temas aquí son o directamente acerca de la Trinidad o de la deidad de Cristo, o de alguna forma u otra van a estar conectados a la Trinidad. Básicamente, el concepto o la doctrina de la predestinación está ligada eternamente a un Dios trino. Todo lo que nosotros creemos acerca de la salvación, la redención de Jesucristo, la aseguranza de salvación, todo esto está ligado a la Trinidad. Es decir, si nosotros somos trinitarios consistentes, vamos a creer en la elección incondicional. Vamos a creer en la depravación total. Vamos a creer en, escuche, la expiación limitada. Algunos de mis hermanos son trinitarios, pero son consistentes en esto, ¿verdad? Y subrayo y enfatizo, mis hermanos, ¿verdad? Y entiendo, ¿verdad? No todos nos gusta todos los sabores que existen en la Biblia. No a todos nos gustan, ¿verdad? Sería un poco injusto pensar de que cada hermano con su cerebro que Dios le dio tiene que pensar igual que yo. No necesariamente, ¿verdad? No necesariamente, ¿verdad? El problema está no cuando alguien no piensa como yo. El problema está cuando alguien no piensa como Dios. Ese sí es problema. Dios piensa así, pero yo no pienso así. Es algo, pues, ya saben que esto sabe a unicitario. Y no les estoy diciendo unicitarios a ustedes, sino que básicamente estamos tomando el mismo ángulo, ¿verdad? El texto lo dice, pero yo no lo creo. Tiene que significar otra cosa. Y tenemos que ir de textos tan simples como Efesios 1, ¿verdad? Pasajes simples que hablan explícitamente de la predestinación, y tenemos que ir a buscar un texto y ponerlo a pelear contra Efesios 1. Este fue el caso con mi queridísimo, amado John Felix, ¿verdad? Me pareció que andaba ahí por ahí cerca. No me he fijado si andaba por ahí. Déjame ver si anda por ahí John Felix. Ya, parece que pasó un ratito por aquí, no sé. Ya, entonces, ya este en vivo no se trata acerca de John Felix, se trata de personas que piensan como él, ¿verdad? Y ya como él ya pues es bastante, en este círculo es reconocido por muchos hermanos, ya que está envuelto en debates con unicitarios, etcétera. Nosotros lo que queremos es ser consistentes en la forma de hacer hermenéutica, en la forma de argumentar, en la forma de argumentar en lo positivo, y también en la forma que nosotros traemos el ataque, por decirlo así. Si vamos a atacar una falsa doctrina, tenemos que usar el mismo método de interpretación para atacar algo que quizás no cuadre al 100% con lo que nosotros creemos, ¿verdad? Y especialmente si vamos a defender algo. No defendamos la Trinidad diciendo, pero el texto dice, y está explícito y lo dice, que Dios envió a su Hijo. Excelente, un aplauso para eso. Tenemos que ser consistentes y decir, el texto dice que fuimos predestinados
para ser santos y sin mancha delante de Él. Punto, se acabó la historia. ¿Por qué voy a ir yo a buscar otro texto del mismo autor y a ver si le encuentro un ángulo para que se contradiga el mismo autor escribiendo bajo la inspiración del Espíritu Santo? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos haciendo que el autor se contradiga, y más que eso, el escritor está escribiendo bajo la inspiración divina, y ahora estamos diciendo que el Espíritu Santo se contradice aquí y allá. Y eso es muy peligroso. Ya no podemos jugar mucho con eso. Ya, del todo, mejor dicho. No podemos jugar con eso. El Espíritu Santo es trinitario, consistente. Trinitario. El Espíritu Santo es un trinitario consistente. ¿Entiendes? Entonces, si el Espíritu Santo está aquí para sellarnos después que la segunda persona de la Trinidad compró esa alma, ¿verdad? Con su sangre, el Espíritu Santo viene y va a sellar y va a santificar a esa misma alma. Y, por cierto, esa alma por la que Cristo derrama su sangre es la misma alma que Dios, el Padre, predestinó desde antes de la fundación del mundo. Y ahí miramos la Trinidad completa, en armonía. No están peleando, ellos están tratando de salvar al mismo grupo. ¿Entienden? El Padre predestinó y el Hijo vino a salvar y a morir por los que el Padre predestinó. ¿Y qué creen que va a hacer el Espíritu Santo después de eso? ¿Qué creen que va a hacer? ¿Va a convencer a todo el mundo para que venga Cristo? No. Va a convencer de pecado y de justicia a los mismos predestinados y a los mismos redimidos. Y los va a traer, ¿verdad? Y los va a sellar y los va a santificar y los va a guardar y va a estar seguro de que ni uno se pierda. ¿Okay? Eso es la Trinidad, ¿verdad? Si usted es trinitario, ¿verdad? Pero no le gusta este tipo de lenguaje porque suena como calvinista, ponga Calvino a un lado. Calvino ya se murió y se lo tragaron los gusanos, ¿verdad? Calvino no escribió ningún texto en la Biblia. ¿Okay? Calvino no fue inspirado, no escribió bajo la inspiración del Espíritu Santo. Calvino se equivocó muchas veces. ¿Okay? Muchas veces se equivocó Calvino. Gracias a Dios le damos que Dios usó a este hombre para traer estas cosas a la luz, ¿verdad? Más claro, o para explicarlo, etcétera, etcétera. Pero Juan Calvino no escribió, Romanos 9, Primera de Pedro, Juan 15, Segunda de Timoteo, Romanos 8. Juan Calvino no escribió ninguno de esos pasajes. Así es que pongamos a Juan Calvino a un lado, ¿verdad? Y enfoquémonos y doblemos rodilla a lo que la Biblia dice. Si me hacen un favor, hermanos, me avisan si la señal está bien. Ahorita no tengo los audífonos puestos. Estoy hablando pues básicamente en el teléfono, ¿verdad? No sé si espero que se oiga bien y que se oiga claro. Quería en el proceso de subir la batería un poquito más. Gracias, hermana Rosy. Vamos a probar otra vez si el próximo hermano o amigo o hermana que suba, vamos a probar si la señal se debilita últimamente. Siempre que suba otra persona, como que se comienza a cortar la señal, ¿verdad? Ok, vamos a ver un comentario aquí. Yo pensaba que era un comentario positivo, pero es una pregunta. Dice Felipe R. Si Dios predestinó personas para salvación y destrucción, ¿para qué se predique el evangelio entonces? Excelente pregunta. Y la respuesta es precisamente por eso, mi brother. Precisamente por eso. Te voy a explicar, ¿ok? Yo sé que una respuesta así que te deja todavía en el aire, ¿verdad? Te lo voy a decir de una forma positiva. Porque Dios
predestinó a algunas personas para salvación. Primero voy a empezar con la primera parte, ¿ok? Porque Dios predestinó a personas para salvación, por eso predicamos el Evangelio. Es exacto lo que dice Pablo. Dice que Pablo dice que él soporta todo por causa de los elegidos. ¿Entiendes? Por eso predicó Pablo. Pablo no sabía quién era elegido y quién no. Él no sabía quiénes eran los elegidos, entonces él le predicaba a todos. Entonces la respuesta a tu primera parte de tu pregunta, ¿por qué es que vamos a predicar si a Dios predestinó? Y la respuesta es por eso. Porque el elemento, el componente que Dios ha usado para traer salvación a un alma es el Evangelio. Entonces, básicamente trabaja así. Dios predestinó a Felipe para salvación. Pero Felipe no puede ser salvo a menos que escuche el Evangelio. Es lo que dice Pablo en Efesios capítulo 1. Después de escuchar el Evangelio, ¿okay?, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Me entiendes? Nadie puede ser salvo a menos que escuche el Evangelio. Y la única forma que tú vas a escuchar y recibir el Evangelio es si tú fuiste elegido por Dios para poder escucharlo y aceptarlo. De otra forma no puedes. Porque el mismo Pablo, en el próximo capítulo, en Efesios capítulo 2, te dice que estás muerto en delitos y pecados. ¿Entiendes? Ahora, la parte de si Dios eligió a algunos para destrucción, la Biblia no enseña eso. Es mi firme opinión bíblica de que la Biblia no enseña una doble predestinación, aunque, escucha esto, aunque he leído en muchos lugares, y no invierto mucho tiempo en leer literatura de Calvino, pero he leído en muchos lugares que Calvino se inclinaba un poco más a la doble predestinación. Y por eso te digo, Calvino no es el papa de los cristianos. ¿Me entiendes? Él no decide lo que yo necesito creer. Si Calvino está equivocado en algo, vamos a decirlo aquí, se equivocó. ¿Me entienden? Pero en otras partes vas a escuchar de que, básicamente Calvino enfatizaba más la gracia de Dios, ¿verdad? Pero leemos literatura también escrita por humanos que dicen que Calvino se inclinaba un poco a la doble predestinación. ¿Okay? La Biblia me enseña en Romanos 9 de que Dios activamente preparó vasos de honra para gloria, pero él soportó vasos de ira, ¿verdad? Soportó. Ya, mira la diferencia, ¿verdad? En un lado, él activamente preparó vasos para gloria, ¿verdad? En quien él iba a derramar su amor y su gloria por toda la eternidad. Y los otros vasos, él los soportó. Él básicamente está pasivo y lo único que Dios tenía que hacer para que alguien se vaya al infierno es absolutamente nada. ¿Entiendes? Eso es lo que la Biblia enseña. ¿Okay? Es lo que Calvino también comentó, pero es lo que la Biblia dice. ¿Entiendes? Y si Calvino dice algo y la Biblia dice lo mismo, tú tienes que estar de acuerdo con lo que la Biblia dice, ¿verdad? Sin importarte, traba la lengua a veces. Si lo dijo Calvino, o lo dijo Tober, o lo dijo hermano Esteban, si la Biblia lo dice, créelo, ¿verdad? Iglesia de Dios. Vamos a oportunidad, Iglesia de Dios. Oportunidad, Iglesia de Dios. Vamos a ser breves, que vamos a ir rápido para que tengan oportunidad otros hermanos. Dios te bendiga, Iglesia de Dios. Saludos, hermano, Dios te bendiga. Yo estoy en contra de la interpretación que tú estás haciendo sobre la predestinación. No sé si puedo comentar y luego pues tú me dices, ¿estás bien o estás mal y por qué? Claro que sí, claro que sí. Solo te pido que seas un poco breve, bajo de 2 minutos para que podamos interactuar y así los hermanos pues escuchan y pueden opinar también. Adelante, tienes 2 minutos para decirme por qué pues no te gusta lo que has llamado pues mi interpretación. Adelante, brother. Sí, claro, muchas gracias. Bueno, te agradezco mucho, ¿no? Primeramente. Bueno, sí, lo que sucede es que Pablo acá, por ejemplo, en Efesios 1:5, Pablo le está hablando a la iglesia, ¿no? A los hermanos. Y Pablo dice, en amor habiéndonos predestinado.
Y Pablo, pues en el pronombre, en ese pronombre también él se toma en cuenta porque es el pronombre de la primera persona plural, nosotros. Nosotros, dice Pablo, nos predestinó, Dios nos predestinó para ser adoptados hijos suyos para sí por medio de Jesucristo. Entonces, no podemos decir que Pablo acá Pablo está diciendo que Dios predestinó a personas que no creían en Jesús para que creyeran en Jesús. Porque si lo interpretamos de la forma que tú lo estás interpretando, entonces estaríamos diciendo que personas, que los efesios, o Pablo le está diciendo a los efesios y a él mismo, que cuando ellos no creían en Jesús, eran predestinados para creer en Jesús o para ser salvos. Pero eso no es lo que Pablo le está diciendo a los hermanos, sino Pablo le dice a los hermanos y a él también dice, Dios nos predestinó para ser adoptados hijos suyos. Ahora nosotros, y es por medio de Jesucristo, ¿no? Ahora nosotros ya somos hijos de Dios. Todas las personas que han puesto su confianza en Jesús ya son hijos de Dios. Pero la adopción es algo, es un evento escatológico, es un evento futuro para los hijos de Dios. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque el mismo autor, Pablo, en Romanos 8:23 también dice que nosotros, dice Pablo, nuevamente usando el pronombre de la primera persona plural, nosotros, que tenemos las primicias del Espíritu, am, esperamos o aguardamos ansiosamente la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Entonces Pablo dice que sí estamos predestinados, pero no es para creer en Jesús, sino para recibir la adopción, que es la redención de nuestro cuerpo. Es cuando vamos a recibir un cuerpo glorificado con el Señor Jesús. Pablo menciona muchísimas veces esto, por ejemplo, en Filipenses, me parece que es Filipenses 3, 23, dice que cuando Jesús aparezca, transformará nuestros cuerpos. Él nos dará un cuerpo nuevo. Y Pedro, Juan, primera de Juan 3, 2 dice, ahora somos hijos de Dios. Pero aún no somos, pero cuando le veremos a Él, seremos iguales a Él cuando Él aparezca. Entonces, la predestinación no se trata de que Dios predestinó qué personas creerán en Jesús y qué personas no, sino se trata de que quienes creen en Jesús estamos predestinados para recibir la adopción, lo que Pablo dice que es la redención de nuestro cuerpo. Por esa razón, yo creo que la interpretación que le estás dando no es correcta y ese sería mi punto de argumentación. Adelante, hermano. Ok, gracias, brother. Ok, entonces tú parece que estás poniendo una diferencia entre eh, ser predestinados para ser santos y sin mancha delante de Él perdón, sí, sí, eso. Eh, Parece que oí una distinción. Predestinados para ser santos y sin mancha delante de Él, y hay una diferencia, parece que oí, predestinados para ser adoptados o para opción, algo se oí. Hay una diferencia que ¿cuál es? Te voy a hacer la pregunta mejor. ¿Hay predestinación y para qué es? ¿Qué es lo que Pablo está diciendo cuando dice que somos predestinados? Sí, sí hay predestinación, definitivamente eso creo que ningún creyente, ningún cristiano creyente en Jesús, en la palabra de Dios, lo puede negar. La diferencia es que yo lo que entiendo, bueno, hay una postura que se llama provisionista, que es la que yo abrazo, no sé si tú tal vez has escuchado un poco de eso, pero Ujú. bueno, eso no importa. Nosotros creemos también en la predestinación, pero nuevamente creemos que la predestinación es para la iglesia, para los hijos de Dios, porque eso Pablo dice, Dios nos predestinó. Pablo cuando dice nos predestinó se está refiriendo a él y a Ok. los hermanos Sí, de él. brother, la pregunta es esta, sí. ¿Predestinados para qué? Ajá, sí, para ser adoptados hijos suyos, para Ok. recibir la adopción de hijos. Ok, pausa ahí, porque quiero entender lo que tú crees, ok, porque no quiero mal representar lo que crees y malentender lo que tú crees. Entonces, tú dices que no es predestinar para creer, sino para ser adoptados. Correcto, sí, sí. Ah, ok, entiendo lo que me estás diciendo ahora.
Ok, pero cuando la pregunta que sigue es esta. Si yo soy predestinado para ser adoptado, ¿cómo llego a ser adoptado? Sí, es que la adopción aún no la hemos recibido. En el concepto de Pablo, la adopción es un evento escatológico, es algo que Ok, aún no ha sucedido. pausa Es, ahí, por favor. Pausa ahí, por favor, un ratito. Ok, ¿qué me dices acerca de este texto? Gálatas capítulo 4. Dime si esto es escatología, ¿ok? Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4, verso 6. Y porque sois hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando, Abba Father, Abba Padre. ¿Ok? Este es el espíritu de adopción, ¿sí o no? sí, claro, sí, eso es el espíritu de adopción y por eso te he dicho que nosotros ya somos hijos de Dios. Entonces, ¿ya fuimos adoptados o no? No, ok, es que Mm. en el concepto de adopción de Pablo, a ver, mira, te voy a leer una lectura de Charles Spurgeon, si te parece bien, ¿no te importa? Sí, pero sí es corta, por favor, porque aquí queremos leer Biblia, pero yo también soy leedor de Charles Spurgeon, pero también pues queremos leer Biblia, ¿me entiendes? Porque Charles Spurgeon, tú sabes, pues era un hombre infalible también, pero adelante, pero sé corto, por favor. Sí, claro, pero bueno, está bien, mira, ya somos hijos de Dios, como te mencioné, primera de Juan 3:2, Juan dice, y lo leo acá rápido si me permites para que no lo vaya yo a mal citar, a ver, Juan 3:2, discúlpame un segundito, Juan 3:2 dice, amados, ahora somos hijos de Dios, acá está, discúlpame, ok, acá está, dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Ok, ahora ya somos hijos de Dios, dice Juan, pero aún no somos lo que debemos de ser. Ok, ahora si lees Romanos 8:23, Pablo dice, y no solo la creación, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, aún nosotros gemimos en nuestro interior esperando, esperando ansiosamente la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Entonces, nosotros sí ya somos hijos de Dios y ya tenemos el espíritu de adopción, nos ha dado el Padre, por el cual clamamos Abba Padre, pero la adopción no la hemos recibido. La adopción es ¿Cuál fue el cuando último texto, bro? Me disculpas, no lo capté. ¿El último texto que leíste? Romanos 8:23. Ok, ok, sí, continúa. Ajá, entonces, la adopción es cuando vamos a reinar con Jesús, cuando el Señor Jesús nos resucite y nos dé un cuerpo nuevo. Entonces es cuando nosotros recibimos la adopción y nos manifestamos como hijos de Dios. Eso es lo que, ¿por qué te digo que es la iglesia? Porque Pablo le está hablando a la iglesia. Pablo dice, Dios nos predestinó para ser adoptados hijos suyos. Y a la iglesia también en Romanos 8:23 le dice, nosotros que tenemos las primicias del Espíritu, y por supuesto que quienes tienen las primicias del Espíritu es la iglesia. Los incrédulos no tienen las primicias del Espíritu. Y Pablo dice, nosotros esperamos ansiosamente la adopción y dice la redención de nuestro cuerpo. Cuando dice la redención de nuestro cuerpo, es una palabra que se llama aposición. Eso quiere decir que está explicando lo que es la adopción. La adopción, Pablo como si dijera, oh, la redención de nuestro cuerpo, explico. Y eso es lo mismo que dice Charles Spurgeon también, el cual yo te quería leer a ti. Ok, sí, yo lo que quiero tratar de armonizar es, ahora que citaste pues Romanos 8:23, que está hablando de la adopción como hijos, y en la próxima frase yo creo que te ayuda, la redención del cuerpo. Esa es una, porque tenemos que armonizar, porque parece como que Pablo se estuviera contradiciendo, como que aquí nos está diciendo que todavía estamos esperando la adopción,
Pero en Gálatas, el mismo escritor dice, Gálatas 4:5, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley para que recibiéramos la adopción de hijos. Y porque sois hijos, esto va junto, brother, ¿ok? Ser hijo es ser adoptado, porque somos hijos adoptados. Solo, obviamente tú sabes esto, que Jesucristo es el único que es de la misma naturaleza. Los creyentes, los hijos de Dios, somos hijos de Dios y somos por adopción, ¿me entiendes? Y el verso 6, por eso te leí el verso 6 primero. Y porque sois hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando, Abba Father. Mira, Abba Padre, siempre digo Abba Father en inglés. La única forma, brother, que tú puedes llamar a Dios tu Padre es si tú eres un hijo de Él. Y si eres un hijo de Él, eres un hijo de Él por adopción. Yo creo que Pablo no se está contradiciendo, brother. Está hablando en Romanos 8:23 de la adopción, que es la redención del cuerpo. ¿Me entiendes? Pero si no, nosotros no tuviéramos ningún derecho de llamarle padre, porque no somos, no seríamos hijos, ¿me entiendes? Pero entiendo que el texto de Romanos 8 quizás pues te está dando ese tipo de problema, pero esa frase no la puedes borrar, la última frase del verso 23, que habla de la redención de nuestro cuerpo, ¿me entiendes? Pero podemos, como dicen en inglés, podemos estar de acuerdo en estar en desacuerdo, ¿me entiendes? Adelante, te dejo responder. Agree to disagree. Sí, ¿por qué te digo yo, hermano, que no puede ser? Ok, porque estaríamos diciendo entonces que los incrédulos o algunos incrédulos son quienes están predestinados. Ok, ¿por, ¿por qué creen? Por ejemplo, tú dirías, los efesios creyeron porque cuando ellos no creían en Jesús, estaban predestinados en Jesús para que creyeran en Jesús. Ok, Entonces, ajá, ok. Es que quiero ir por parte y disculpa no quiero interrumpirte, pero no puedo resistir, ¿verdad? claro, Eh, te entiendo, eh, adelante. sí, el problema que tenemos es este. El hecho de que nosotros hayamos sido predestinados desde antes de la fundación del mundo no quiere decir que nacimos creyentes. Nosotros éramos incrédulos, predestinados para adopción, es decir, para creer. Efesios capítulo 2 te dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pablo dice explícitamente, y esto era algunos de vosotros. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Perdón, igual que los otros. El texto yo sé que tú lo conoces, pero para los hermanos que están escuchando, yo sé que tú lo conoces el texto. ¿Okay? En Efesios 2, primero te da la condición del cuerpo, la condición del ser humano sin Cristo, muerto en delitos y pecados, y dicen que que éramos hijos de ira, igual que los otros. Y si nosotros, brother, esta es la pregunta que voy a hacer. Voy a decir esto y te voy a preguntar. Si nosotros éramos, voy a usarte a ti para ser más específico para que entiendas mi pregunta. Tú hoy eres un creyente. Entonces, la pregunta es esto. Antes de ser creyente, ¿okay? Antes de ser tú creyente, ¿tú eras un hijo de ira igual que los otros? ¿Sí o no? Totalmente de acuerdo, claro. Eso significa que eras un incrédulo, ¿verdad? Correcto. Entonces, si tú eras un incrédulo y hoy voy a usar tu pensamiento, y tú fuiste predestinado para ser adoptado, ¿verdad? Entonces, ¿cómo eso invalida lo que yo te estoy diciendo? Tú eras un incrédulo, hijo de ira. Tú y yo, pues, para ser más, éramos hijos de ira, pero Dios nos dio gracia y nos predestinó para ser adoptados. Y para ser adoptado tú tienes que creer. Entonces, yo no veo el problema en decir que fuimos predestinados para creer, porque sin creer no puede ser adoptado. Van juntos. ¿Me entiendes? Te dejo responder. Sí, claro. Bueno, sí, parte de lo que has dicho, sí estoy de acuerdo, ¿no? Yo era un incrédulo muerto en mis delitos y pecados y no era hijo de Dios, ¿no? Ahora, el punto sería, tú estás diciendo que los incrédulos son quienes son predestinados, ¿correcto? Sería esa tu postura, ¿verdad? No te Sí, estoy malinterpretando. sí, sí, estás correcto ya, porque solo incrédulos existen en el mundo,
¿verdad? Antes de que Cristo venga a sus corazones y les cambie el corazón. Solo de eso hay. Solo hay un tipo de persona en el mundo, incrédulo, ¿verdad? Estamos hablando de David dijo, en pecado me concibió mi madre. Todos nacemos bajo, a menos que pues, no sé si pues te abrazas pues en la doctrina del pecado original, ¿verdad? De los babies, no sé. Sí, claro. Bueno, entonces, tú dirías que los incrédulos son predestinados y son predestinados en Cristo, dirías tú. ¿Sería eso correcto? No te estoy malinterpretando, ¿correcto? No me estarías interpretando, porque la decisión de Dios en hacer la elección fue antes de que tú hayas hecho algo bueno o algo malo. Romanos 9, capítulo 11. Bueno, ok, ok. Entonces tú dirías que los efesios, cuando eran incrédulos, estaban predestinados en Cristo para que creyeran en Cristo, Sí, ¿correcto? correcto. Ahora, cuando los efesios eran incrédulos, ¿estaban ellos en Cristo? No, obviamente no. Cómo eran ellos entonces predestinados en Cristo si no estaban en Cristo? Oh, ya entiendo lo que te está dando problema. Yo creo que lo que te está dando problema en Efesios 1, brother, lo que el texto dice esto, ¿ok? No está diciendo que cuando ellos vinieron a creer en Cristo, se hicieron creyentes y entonces fueron predestinados. Eso es lo que el texto no dice. Y no me gusta argumentar de lo negativo, me gusta argumentar de lo que dice el texto. Mira lo que dice el texto. Voy a ver si lo podemos leer rápidamente. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él. Y la pregunta es ¿cuándo? ¿Me entiendes? El texto no te dice que fueron predestinados en el tiempo. Dice que fueron predestinados en Cristo, en Él, antes de la fundación del mundo. Y obviamente, pues no necesitamos tener un doctorado para entender que antes de la fundación del mundo no eran ni creyentes, ni incrédulos, ni existían. ¿Me entiendes? Es lo que la predestinación enseña. ¿Me entiendes? Entonces, yo creo que la palabra en Cristo te está dando un poco de problema. El texto Ah, te está diciendo que la predestinación, la acción de predestinación ocurre antes de que el tiempo haya creado, en la eternidad, pues, ¿me entiendes? Adelante. sí, sí, pero ok, ok. Los efesios entonces, antes de creer en Jesús, estaban predestinados en Jesús, pero tú me dices que ellos no estaban en Jesús. ¿Cómo los tienes predestinados en Cristo, pero no estaban en Cristo? ¿Cómo haces para reconciliar eso? Entiendo tu pregunta. Y la palabra en es la que te está dando problema. Estás poniendo a los efesios dentro de Cristo y después siendo predestinados. El punto no es de Pablo, no es este. El punto está en la acción de Dios que los predestinó en la persona de Cristo o a través de Cristo, como tú lo quieras poner. El texto para mí es claro, en Cristo. En Cristo o a través de Cristo o por medio de Cristo, Dios lo hace todo. Entonces, en Cristo fueron ellos predestinados, en la persona de Cristo. Es básicamente lo que dice el mismo Pablo, creo que es en segunda de Pedro 5, perdón, segunda de Corintios. Solo te voy a leer, solo para darte el ejemplo de para ver si me puedes entender un poco mejor. 5:17 creo que es. Aquí viene y aquí está. Básicamente lo que dice aquí, segunda de Corintios 5:18, tal vez esto te ayude a entender lo que yo creo. Y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo. Básicamente, si usas la palabra medio en Efesios 1, que para mí no es necesario, pero por ese medio de Cristo, es como Dios los predestinó en la persona de Cristo, por medio de lo que Jesucristo iba a hacer en el futuro, ya que la predestinación ocurre, esa acción ocurre fuera del tiempo, en la eternidad pasada, ¿me entiendes? Pero esa palabra en es lo que te está dando un poco de problema, como que como que una vez que ellos creyeron y estaban en el cuerpo de Cristo, espiritualmente hablando, entonces fueron predestinados. Entonces, yo creo que ese es el problema, brother. No sé cómo explicarlo mejor. Adelante. Sí, bueno, te voy a argumentar un poco, por qué yo aún estoy en desacuerdo con tu postura y voy a darte lo que yo entiendo y nosotros entendemos, ¿no?
Porque claro, Pablo está diciendo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, etcétera, ¿no? Según nos escogió en Él. Ok, acá Pablo dice que Dios hizo, como tú bien lo has puntualizado, una acción. Dios hizo una acción. ¿Cuál fue la acción que Dios hizo? Escoger, escogió, Dios escogió. Ahora, nos dice, cuando hizo la acción, dice que fue antes de la fundación del mundo. Ok, Pablo dice a nosotros eso es un acusativo que sería la persona, el animal o la cosa que recibe a la acción del verbo. Entonces Pablo dice, Dios escogió a nosotros. Y Pablo cuando dice a nosotros se refiere a él y a los creyentes de Éfeso. Es decir, Pablo se está refiriendo a la iglesia, ¿no? De entre todos los efesios, Pablo se refiere a esos efesios hermanos. A nosotros, dice, nos escogió. ¿Quién nos escogió? Escogió Dios. ¿Cuándo hizo la acción de escoger? Antes de la fundación del mundo. Y luego dice, en Él. Ese en Él está haciendo un complemento circunstancial locativo del lugar. Es decir, en Él es el lugar metafórico donde sucedió, donde Dios hizo la acción del verbo que fue escoger. Dios escogió. ¿En dónde escogió? En Cristo. Por ejemplo, yo te digo, ando caminando. ¿En dónde andas caminando? En el parque. Yo en el parque ando caminando. Entonces, Dios escogió a personas en Cristo. ¿Y quiénes son estas personas que están en Cristo? Pablo dice, a nosotros, los hermanos, los creyentes, nos escogió en Él. Entonces, por eso yo no puedo conceder que tú digas, cuando yo no creía en Jesús, yo estaba en Jesús y era escogido en Jesús y predestinado en Jesús. ¿Por qué no? Pausa ahí un ratito para que no se te olvide. Ahí está Mm. el problema. Tú estás diciendo bueno, implicando, ¿verdad? Que yo estoy diciendo que tú estabas en Jesús. Y ese es el problema. Pablo no está diciendo que yo estaba en Jesús cuando yo era incrédulo y me predestinó. Eso no cabe en el texto bíblico, ni tampoco yo lo estoy diciendo. Tú acabas de decir que mientras tú estabas en Jesús, siendo incrédulo, eso no va junto. Y él te escogió, te predestinó. Ni lo está diciendo la Biblia, ni lo estoy diciendo yo. Por Pero eso te digo por tercera vez, en esa palabra en Jesús, en Cristo te está dando problema. ¿Me lo que entiendes? Te dejo sucede, terminar tu pensamiento. Adelante. sí, no, no, está bien, y me puedes también interrumpir, no hay problema, no te preocupes. Pero bueno, mira, ¿por qué te digo que tendrías tú que decir que cuando tú no creías en Jesús, estabas en Jesús? ¿Por qué? Porque la elección, Es el lo que, acto, pausa, otra vez, lo acabas de volver a decir. Yo ni la Biblia dice de Ujú. que cuando yo era incrédulo, yo estaba en Jesús. La Biblia no te está diciendo eso, brother. Tienes razón, disculpa, mira, tú Sí. tendrías que asumir, ¿ok? Tú no lo dices, pero tendrías que decirlo, tendrías que asumir. Te digo por qué, me das un segundo. Porque la elección es en Él. No dice nos escogió fuera de Él, sino dice nos escogió en Él, ¿ok? Entonces, cuando tú tendrías que decir, Dios me escogió en Cristo, cuando yo no creía en Cristo, para que creyera en Cristo, ¿sí entiendes? Pero eso no es lo que Pablo está diciendo. Dios nos escogió para creer en Cristo. No, dice nos escogió en Cristo, en Él nos escogió. Ahora, ¿cuál es el propósito de esa elección que Dios hizo? Ahí te dice, para ser santos y sin mancha delante de Él. ¿Por qué tú eres santo y sin mancha delante del Padre? Porque estás en Cristo. Y quienes están en Cristo es que nos escogió, somos escogidos. Dios escogió antes de la fundación del mundo a nosotros para ser santos y sin mancha. Ahora, en Adán, cuando éramos incrédulos, estábamos en Adán. En Adán no hay elección, ni hay predestinación. En Adán no hay nada de eso. Por eso te digo, tendrías que tú tendrías que decir que sí cuando eras incrédulo. O sea, es decir, tú tendrías que decir, los efesios cuando no creían en Jesús, eran escogidos en Jesús para que creyeran en Jesús. Y creyeron en Jesús porque cuando no creían eran escogidos para creer. Eso sería el silogismo. No sé si has entendido. Ah, Precisamente decía, precisamente porque no éramos sin mancha,
como te dice el texto, porque no éramos santos y sin mancha, Él tuvo que escoger algunos. ¿Me entiendes? Otra vez, creo que 5 veces te he dicho, nada que ver con que estábamos en Cristo, dentro del cuerpo, para ser escogidos. No es eso. El énfasis es que Dios en Cristo ha predestinado. Tal vez leyéndolo en esa orden te ayuda un poco. Dios en Cristo o por medio de Cristo ha predestinado, ha redimido, ha salvado, va a juzgar, etcétera, etcétera. Te voy a dar un texto más. Bueno, tengo bastantes más, pero te voy a dar uno que tal vez te ayude un poco más. Segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 9. Y quiero que te enfoques en cuándo. Quien nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. ¿Cuando creyeron? No. ¿Desde la eternidad? No. Desde la eternidad. Entonces, obviamente, tú y yo no estábamos en Cristo en la eternidad. ¿Me entiendes? Pero Dios dice que hay una acción aquí, que se nos dio una gracia en Cristo desde la eternidad. Entonces, yo quisiera, para que seamos justos, yo cité un texto aquí, yo te estoy dando mi postura. Quiero que tú, a ver si tú puedes argumentar en contra de este texto que dice que se nos dio gracia y nosotros no estábamos ahí. Nada que ver con nosotros. Se nos dio gracia en Cristo. ¿Cuándo? Desde la eternidad. En otros dicen desde los tiempos pasados, en otras traducciones. Entonces, explícame qué entiendes tú con este texto de Segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 9. Adelante. Sí, claro. Bueno, tú y yo estaríamos de acuerdo que Pablo se refiere ahí a nosotros los creyentes, ¿no? Esa es la audiencia de Pablo, es decir, Pablo dice la gracia que se nos dio, pero ¿quiénes están recibiendo esa gracia? ¿A quiénes se les dio esa gracia? Nuevamente, Pablo dice a ustedes y a mí, hermanos, ¿sí entiendes? Nuevamente a la iglesia, a nosotros se nos dio esa gracia. Entonces, volviendo nuevamente a Efesios 1:4, mira, nuevamente, cuando Pablo dice nosotros fuimos escogidos, ese nosotros, eso es un acusativo, se llama eso. El verbo, o digo, el pronombre ese está en acusativo. Un acusativo quiere decir, por ejemplo, si yo digo, yo golpeo la pared, ok. La pared está en acusativo, es quien está recibiendo la acción del verbo, de lo que yo estoy haciendo, golpear. Yo golpeo, yo soy activo, y la pared es pasiva, recibe el golpe, o también está en acusativo. Ok, entonces cuando Pablo dice, Dios escogió, dice a nosotros, ellos son quienes recibieron esa acción del verbo que Dios hizo. Ok, entonces, ¿quiénes reciben esa acción? Nosotros, dice Pablo, ustedes, hermanos, y yo. Ok, es lo que Pablo está diciendo. Ahora, ¿para qué es que Dios los escogió? Bueno, también dice que los escogió en Cristo. No los escogió para estar en Cristo, sino que nos escogió en Cristo. Ahora, ¿para qué nos escogió? Para ser santos y sin mancha. Ahora, yo te pregunto, ¿qué significa en Cristo? En Cristo significa estar posesionado en Cristo, como también dice en otra parte, si alguno está en Cristo nueva criatura es. Entonces, es en Cristo donde Dios hizo esa acción. Ahí es el lugar metafórico donde se ejecutó la acción. Ahora, el asunto, mi hermano, es que... Pero, pausa ahí, porque esa palabra metafórico me hace ruido, especialmente en el contexto que lo está diciendo. Entonces, tienes que ser consistente con esto. Entonces, Dios metafóricamente nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, según Efesios 1. No, el lugar, Jesús no es Jesús, o sea, tú y yo estamos en Jesús ahora, pero Jesús no es un lugar físico, Sí, ¿verdad? pero no estamos hablando de ahora, estamos hablando de la eternidad según el texto de Efesios 1. La acción está hecha fuera de... Estamos de acuerdo en esto, ¿verdad? Que la acción de predestinación es antes del hermano, abrazándonos y diciendo, la acción de predestinación es hecha
en Cristo antes de la fundación del mundo, ¿correcto? Correcto. Excelente. Entonces, ¿qué es lo que es metafórico acerca de la acción de predestinación en Cristo antes de la fundación del mundo? ¿Qué es metafórico en esa frase? En Cristo, porque Cristo no es un lugar físico. Tú no estás en Jesús físicamente. Ok, pausa. Obviamente, antes de la eternidad, antes de que Jesucristo fuera encarnado, obviamente entendemos que Él no estaba encarnado. Pregunta, ¿eso significa que Jesús no era una realidad, sino que una metáfora? No, Jesús era una realidad, claro, Él ha sido siempre, ¿no? Claro, eso gracias por, me causa alivio, ¿verdad? Oírte decir eso. Entonces, ¿qué es, otra vez, te voy a hacer la pregunta otra vez, la misma pregunta? ¿Qué parte de Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo? ¿Qué acerca de lo que acabo de decir es metafórico? Nuevamente, o sea, es decir, mira, nuevamente te explico. A ver, Jesús, Jesús, eh, Jesús no es un lugar físico en el que tú y yo estamos, ¿correcto? ¿Tú estarías de acuerdo en eso? Ah, Jesús no es un lugar físico Sí, donde tú y yo por estamos. ejemplo, Bueno, yo estoy en mi casa, ok, mi casa es un ok, lugar físico en el que yo estoy, pero cuando ok. digo estamos Ujú, en Jesús, no ujú. es un lugar físico, ¿correcto? ¿Estarías de acuerdo allí? Depende de lo que me estás diciendo, porque yo pudiera responder eso de diferentes formas. Obviamente Jesús es algo, alguien físico. Hoy Él está sentado a la diestra del Padre, físicamente, literal y explícitamente, como verdadero hombre, verdadero Dios. ¿Ya? Espero que estemos de acuerdo con eso. Estamos de acuerdo. Excelente. Segundo, según Efesios capítulo 2, dice que estamos sentados en Cristo en los lugares celestiales. Obviamente, físicamente yo aquí, tú y yo, y estamos aquí en la tierra, pero espiritualmente estamos en ese lugar físico que es Jesús. Entonces yo puedo responderla de diferentes formas y yo creo que sería injusto darte una sola porque si contesto de una forma, pues confundo. Si yo te digo rápido, yo estoy en Cristo físicamente, pero me vas a decir tú, pero estás loco, tú estás aquí en la tierra. Sí, pero la Biblia dice que estamos sentados en Cristo en lugares celestiales, ¿verdad? Depende de cómo, pero yo creo que tú me entendieras la respuesta, ¿sí o no? Yo te comprendo, únicamente yo definitivamente no creo que tú y yo ahorita, en este mismo momento, estamos en Jesús físicamente, en Jesús literalmente, pues, ¿me entiendes? No lo estamos, yo creo que no podemos decir eso. No Ok, creo. te voy a leer el texto, ¿ok? Solo para leértelo, no es con, ¿cómo se dice? Con intención de, ¿me entiendes? Efesios 2, verso 5 dice, aun cuando estábamos muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia habéis sido salvos, y Él nos resucitó y con Él nos sentó en lugares celestiales en Cristo. Es lo que el texto te dice. Obviamente, Pablo no está diciendo que tú y yo y los efesios estaban en Cristo físicamente porque los efesios todavía están leyendo la carta aquí en la tierra, pero dice que estamos sentados en lugares celestiales en Cristo. ¿Tú no estás de acuerdo con eso? No, yo estoy de acuerdo con eso. Ok, porque Claro. parece que acababas de decir de que no creías que estábamos en lugares celestiales en Cristo. Bueno, lo que yo te digo es que tú y yo, mira, yo ahorita estoy en mi casa físicamente y mi casa también es físicamente, es literal, estoy en mi casa, yo literalmente, pero en Cristo no puedo decir yo ahorita estoy en Cristo literalmente, Claro. es una forma simbólica de decir estoy en Cristo, metafórica. Entonces, Espiritual, mejor dicho. ajá, entonces a Efesios 1:4. Ujú. Lo que Pablo dice es que Dios, que la acción de escoger, Dios la hizo en un lugar. El verbo tiene ese lugar donde la acción sucedió. El verbo puede estar en voz activa, en voz pasiva, todo eso, ¿no? El verbo tiene modo, tiempo, número, voz, persona, todo eso. Ahora, el lugar donde la acción del verbo
escogió, sucedió, es en Cristo Jesús. Ahora Pablo dice, ¿quiénes son escogidos? Pablo dice, nosotros. La acción de ser escogidos se hizo en un lugar que es Jesús. Se hizo en un lugar que es Jesús. Y la recibieron Pablo y los hermanos de Éfeso. Ellos son quienes recibieron la acción del verbo ser escogidos. ¿En dónde? En Él. ¿Y para qué los escogió el Señor? Para ser santos y sin mancha. Ahora, ¿por qué son ellos santos y sin mancha? Porque están en Cristo Jesús. Y en Él es donde Dios escogió las personas para ser santos y sin mancha. Por eso te digo que no es que Dios escogió quién creerá en Jesús y quién no. Por el contrario, Dios escogió a personas en Jesús para ser santos y sin mancha. Eso es lo que tú y yo venimos a hacer cuando estamos en Cristo Jesús. Por eso también yo te diría que tú tendrías que afirmar, cuando yo no creía en Jesús, o cuando los efesios no creían en Jesús, eran escogidos. ¿Ok? ¿Para qué eran escogidos? Para que creyeran en Jesús. Y no únicamente eran escogidos para creer en Jesús, pero eran escogidos en Jesús, sin creer en Jesús. Entonces, eso es lo que yo no le encuentro, pues, que en el texto se pueda Ok, interpretar. Adelante. ok. Sí, yo quiero que tú en Efesios 1 me encuentres, en Efesios 1, recuerda que los Efesios tienen la carta de Efesios, no tienen Romanos, no tienen Timoteo enfrente, tienen la carta a los Efesios. Y en la carta de los Efesios, quiero que tú pretendas que tú eres uno de ellos. Y quiero que me encuentres donde dice de que fueron escogidos en él para, eh, ¿cómo es que dijiste tú ahorita? Para, ¿Ser santos y sin mancha? no, yo sé que el texto, eso es lo que el texto, espérate un segundo, llegó dame un segundito. Ups, ¿qué pasó aquí? Drag the slider to fit the puzzle. Espérame un segundo. Siempre aparece un rompecabezas aquí en TikTok para ver si no soy una computadora yo. La inteligencia artificial. Sí, para ver si no es una grabación o algo por el estilo. Se me escapó la pregunta. El problema que yo tengo aquí es esto, brother. Que el texto especialmente me voy a enfocar en el verso 4. Según nos escogió en él, el que nos escogió fue el Padre. Nos escogió en él. Él, este es un alguien. Tú sabes que es un alguien. Pablo no está enfocado si es un lugar, brother. Yo no sé de dónde sacas que tiene que ser un lugar. En él es una persona. Dios, el Padre, que él existe en la eternidad, y el Hijo existe en la eternidad. La acción está siendo hecha en él, en Cristo, nada que ver con lugar. Antes de la fundación del mundo. Tienes un problema grandísimo, brother, que no puedes escapar las palabras de Pablo. No las mías. Tú tienes que ir directamente en contra de lo que el texto está diciendo con los verbos acusativos, primitivos, desnutridos y todas estas cosas, y lo digo en forma pues comediante, ¿verdad? Porque yo entiendo, brother, que hay muchas personas que usan tu mismo lenguaje, son bien leídas, bien inteligentes, no son tontas, leen y se queman las pestañas leyendo literatura y estudiando los verbos, y de eso se trata el lenguaje, ¿verdad? Especialmente cuando estudiamos el lenguaje original, ¿verdad? De eso se trata. Hay cosas que necesitamos aclaración. Pero, brother, solo te doy estas cuantas palabras. Según nos escogió, este es Dios, el Padre. En él, este es Cristo, antes de la fundación del mundo. Hay una acción y hay un alguien. ¿Me entiendes? Ahora, ¿para qué nos escogió y en quién y cuándo? Para que fuéramos santos y sin mancha delante de él. ¿Entiendes? En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo, conforme al plácito de su voluntad, etcétera. Podemos seguir leyendo. Pero ese es el problema. Yo necesito, voy a tratar una vez más,
que tú me digas lo contrario, de que Dios no nos escogió, bueno, más específicamente los Efesios, no los escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. Yo necesito que tú me ayudes a entender eso. Ya que el énfasis de Pablo es que, y lo va a decir en el capítulo 2, de que éramos hijos de ira, igual que los otros. Y la acción de cuando éramos hijos de ira, igual que los otros, está en el tiempo. Pero la predestinación está en la eternidad. ¿Tienes un problema grande con eso, brother? Quiero que nos expliques. Adelante, bro. No, sí, claro, sí, la elección Dios, el Padre es quien la hizo. El Padre la hizo y en eso estamos de acuerdo que la hizo antes de la fundación del mundo. El problema aquí o la interpretación donde variamos, diferenciamos es que quiénes son los escogidos, ¿no? ¿Y para qué? Son dos puntos, quiénes y para qué. Bueno, Disculpa, perdón, sí, mil disculpas. Te voy a hacer una pregunta para que lleguemos más rápido a donde quiero llegar, ¿verdad? Más rápido a donde quiero llegar, ¿verdad? Para entenderte. Entonces, los que fueron escogidos antes de la fundación del mundo fueron los creyentes. claro, los que están en Jesús, ajá, los que están en Jesús es quienes fueron escogidos. Entonces, después de que tú estás en Cristo, Dios te escoge. Pablo dice que es quienes están en él. Es decir, mira, cuando Pablo dice nos escogió, esas personas, como te repito, ¿no? Pablo cuando dice nos escogió, se está refiriendo a las personas, a la persona, el animal o la cosa, en este caso las personas, que son objetos de esa acción. Y Pablo dice a nosotros, nos escogió. Entonces, ¿quiénes son el objeto de esa elección que Dios hizo? Pablo dice, yo y ustedes. Dios nos escogió, hermanos, a ustedes y a mí nos escogió. Entonces, Sí, brother, pero la carta está escrita a creyentes, es obvio. El punto obvio número uno es ese, que la carta está dirigida a hermanos, por eso es nosotros, etc. La pregunta que te acabo de hacer, y no me la respondiste, es esta. Dios, una vez de que estamos en Cristo, entonces nos escogió. el texto no dice nos escogió una vez que estamos en Cristo. El texto dice nos escogió en Cristo. En Cristo, ahí es donde... ¿Cuándo? Ajá, ok. ¿Cuándo? Antes de la fundación del mundo, ok. Amén. Ahora, ok, mira, te presiono un poquito yo a ti también, ok. Dale. Cuando tú no eras cristiano, ¿tú estabas en Cristo? No. Si no estabas en Cristo, ¿cómo te escogió en Cristo? Por eso, por sexta vez, esa palabra en te está dando problema. No lo estoy diciendo yo, ni Pablo tampoco. No yo, ni Pablo tampoco. No te está diciendo que tú estabas en Cristo, dentro de Cristo, y entonces te escogió o no te escogió. Ese no es el punto. Está hablando del medio, que a través o por medio, y suficiente con decir en Cristo, y suficiente con agregar en la eternidad. En la eternidad no existe nada excepto la Trinidad, brother. Ni el tiempo, ni la materia, nada. En Cristo, Dios nos escogió antes de la fundación del mundo. Es todo lo que, y el consejo mío para ti, brother, es solo eso. Lee lo que el texto te dice y trata de entender de que no, Pablo no está hablando de un lugar, sino que el medio. ¿Me entiendes? Como mira el texto, aquí está interesante el verso 7. En él tenemos redención mediante su sangre. Ahora miramos algo físico. En él tenemos redención. ¿Qué se nos viene a la mente? Obviamente la cruz del Calvario. En él tenemos redención. En ese que está ahí está la redención. ¿Ya? Pero en el verso 4, Pablo no está hablando de un lugar, está hablando de un medio. Que ese medio es alguien que existe, alguien que es una realidad, que obviamente es el eterno, coigual y coeterno Hijo de Dios. ¿Me entiendes? Pero creo que ese es el problema, bro, que te está dando, de que tú básicamente, este es tu tesis básicamente de la forma que yo la miraría, en una corta frase. Tú estás mirando que Dios tiene que, porque el texto dice de que nos predestinó en Cristo
estamos diciendo, el texto tú lo estás entendiendo como que teníamos que estar en Cristo para después ser predestinados o escogidos. Ese no es el punto de Pablo, mi brother. Ese no es el punto de Pablo. Y ahí espero pues que busques una segunda, tercera, cuarta, quinta opinión. Y yo sé que quizás lo has argumentado múltiples veces. Creo que he platicado contigo en el pasado, no estoy seguro. Pero te voy a dejar la última palabra si quieres, pues, porque ya dentro de un ratito voy a terminar aquí. Pero te agradezco pues que te has mantenido calmado y tranquilo y podemos estar en desacuerdo en algo, pero adelante, bro, te doy la última palabra. Sí, claro, no, no, no. Sí, hermano, gracias, te agradezco mucho. Yo, como te dije, estoy en desacuerdo. No me gusta usar palabras como decir, creo que el problema que tienes o esto, porque no quiero como hacerte sentir mal, ¿me entiendes? Y quiero mantenerlo respetuoso. Entonces, pero nuevamente volviendo al texto, claro, recuérdate, tú mismo has dicho, ¿no? Que en Jesús tenemos redención por su sangre. Es en Jesús donde está la redención de nuestros pecados, ¿no? En Cristo es donde somos nuevas criaturas, donde somos hechos nuevos. En Él es donde recibimos las bendiciones espirituales. Ok, por eso también en Él es donde somos escogidos. Jesús nuevamente no es un lugar físico en el cual estamos, sino como figuradamente, ¿no? En Cristo Dios nos escogió. Ahora, pero el asunto es que Pablo dice que fuimos escogidos nosotros, dice Pablo. Nosotros, ¿quién es ese nosotros? Claro, es Pablo y los hermanos, nos escogió. Ok, ahora, ¿para qué nos escogió? Para ser santos y sin mancha. No está diciendo que Dios escogió a unas personas que no creían en Jesús para que creyeran en Jesús. Eso no podemos agarrarlo del texto. Nuevamente tendríamos que decir, hermano, tú tendrías que decir, cuando yo no creía en Jesús, era escogido en Jesús para creer en Jesús. Y creí en Jesús porque cuando no creía era escogido para creer. Por ejemplo, tú podrías decirle, digamos, tú sabes que una persona que hoy no cree en Jesús, en el futuro creerá en Jesús, tú le podrías decir a ese incrédulo, tú estás escogido en Jesús, tú no tendrías ningún problema, porque tú dices que tú tendrías que afirmar que las personas que no creen son las escogidas, los incrédulos escogidos en Cristo. Yo no puedo decirle a ningún incrédulo que él está escogido en Cristo. No, porque Pablo dice claramente, nos escogió, en él nos escogió. Entonces, claro, hermano, vamos a acordar de desacordar, agree to disagree. Pero yo también te doy gracias a ti por permitirme estar acá contigo. Ya hemos charlado algunas veces. Yo creo que tú eres celoso de lo que crees, de lo que interpretas, y yo también. Y creo que podemos seguir estar en acuerdo de estar en desacuerdo. Ok, sí, una pregunta rápido solo para... Y cuando yo digo, quiero que tengas claro algo. Cuando yo digo algo te está dando un problema o tienes un problema aquí, no lo estoy diciendo con una forma para atacarte, sino que estoy diciendo te está dando una dificultad esa palabra en, ¿verdad? Dificultad, yo también, tal vez hay algo que yo tal vez tenga una dificultad en entender algo y de eso se trata, no se trata de ofender. Pero la pregunta es esta. Según el texto de Efesios 1:7, en él tenemos redención mediante su sangre. Ya sabemos que mediante su sangre habla del evento de la cruz del Calvario, que obviamente ocurre. ¿Cuándo ocurre este evento? ¿En la eternidad o en el tiempo? ¿Cuál evento? Perdona, disculpa, hermano. No hay problema. El evento de la crucifixión de Cristo, en él tenemos redención mediante su sangre. ¿Cuándo ocurrió eso? ¿En el tiempo o en la eternidad? La crucifixión pues sucedió en el tiempo, ¿no? Cuando Jesús Amén. fue Amén. crucificado. Ahora, verso 4 de Efesios 1, si no me equivoco, estoy en otro texto aquí. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. ¿Cuándo ocurrió eso? ¿En el tiempo o en la eternidad? Desde, En la eternidad, ¿verdad? claro, antes de la fundación del mundo, ajá. Y ese es el punto que yo estoy haciendo. Cuando tú dices que, bueno, ya viste, el verso 7 dice, tenemos redención en él. Estamos hablando del tiempo. La acción de la predestinación en Cristo es en la eternidad, brother. ¿Me entiendes? Cuando éramos, ni siquiera existíamos.
En ese punto estamos de acuerdo. El punto de desacuerdo es quiénes y para qué. ¿Quiénes son escogidos o predestinados y para qué? Ese es el punto de contención. No Sí, es sí, yo creo que la contención no está entre tú y yo, sino entre tú y Pablo. Porque Pablo te está diciendo que fuimos predestinados, Pablo te está diciendo que fuimos predestinados para ser adoptados, para ser santos y sin mancha delante de él, ¿verdad? Y eso solo significa una cosa, ¿verdad? Para creer y para ser, ¿qué más te puedo decir? Hay un texto que se me vino a la mente y lo abrí aquí rápidamente, porque está la palabra escogido, que está la palabra escogido y hay alguien que fue escogido, no solo cuando era un incrédulo, sino cuando era un asesino. Dice Hechos capítulo 9 verso 15, dice, pero el Señor le dijo, ve, porque él me es un instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y los hijos de Israel. Ese es Pablo, es un instrumento escogido, ¿me entiendes? Y él es un incrédulo. Aparentemente, tú estás poniendo la palabra escogido, que solo aplica para ya creyentes. a ti. La contención es entre tú y Pablo, porque tú dices que Dios escogió a personas que no creen en Jesús para que crean en Jesús. Y Pablo está diciéndole a los hermanos que ellos son los escogidos. Y no le dice que son escogidos para creer, sino para ser santos y sin mancha. Además de eso, tú tendrías que tener a los incrédulos en Jesús, porque ahí es donde la acción del verbo ser escogido se hizo. Ahora los incrédulos no están en Jesús, únicamente los creyentes están en Jesús y por eso son escogidos. En cuanto a Pablo, que instrumento escogido me es este, bueno, ahí tendrías tú que decir que ahí tú le estarías insertando instrumento escogido en él o en Cristo me es este antes de la fundación del mundo para ser salvo. Todo eso no lo dice el texto de Pablo que me ha citado. Si es una elección, no dice, antes de la fundación del mundo tendríamos que básicamente pues insertar eso. Y también es para un ministerio, ¿no? Para que anuncie su evangelio. Entonces hay varias cosas ahí, pero bueno, hermano, adelante. Sí, sí, y la razón por qué no agregué todo lo que tú agregaste es porque el texto no lo dice. Yo no acostumbro a agregarle lo que dice el texto. Estaba enfocando nada más y subrayando la palabra escogido. Lo único que te leí, lo único que te mencioné fue lo único que puedo leer en el texto. No acostumbro pues yo a agregarle al texto, ¿verdad? Estoy nada más subrayando la palabra escogido en el contexto de que fue un instrumento escogido. Pablo, un asesino, perseguidor y blasfemo, perseguidor de la iglesia, ¿verdad? Pero fue escogido. ¿Okay? Pablo no fue escogido después de creer. Pablo fue escogido desde antes de la fundación del mundo. ¿Me entiendes? ¿Qué más te Bueno, puede? mi Mucho. hermano, Una cosa más que quería responder a lo que dijiste. Eh, Tú dijiste que yo tengo contención con Pablo porque estoy diciendo que Pablo estaría diciendo de que fuimos escogidos cuando éramos incrédulos. Lo ha dicho como 5 veces, pero no lo he, ¿cómo se dice?, confrontado, pero yo creo que es el tiempo de confrontarlo otra vez, ¿verdad? Efesios 2 te lo dice claramente. Efesios 2, del verso 1 al verso 3, te dice la condición del hombre, muertos en delitos y pecados, corriendo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia. Y esto es lo que dice. A los mismos que les dijo de que eran escogidos desde antes de la fundación del mundo, les dijo, y éramos por naturaleza hijos de ira, igual que los demás. Estos son incrédulos, ¿me entiendes? Estos son incrédulos. Eso es todo, brother. Como te dije, otra vez, la última, te tomas un minuto, brother, para irnos despidiendo en un ratito. Y no, con eso, pues, gracias, gracias a gracias, ti. Dios te bendiga y gracias por el tiempo. En otra ocasión, si quieres, podemos hablar de Efesios 2. Estaría muy excelente tocar ese pasaje, aunque no nos pongamos de acuerdo, pero pues podemos tocarlo y sería muy excelente. Amén. Por lo demás, no tengo nada más que decirte. Que Dios te bendiga a ti y a todas las personas que te siguen.
Igual, brother, igual. Mi consejo sincero, ¿verdad? No sarcástico. Continúa estudiando y muy bueno estudiar pues, el lenguaje original y todas estas cosas, ¿verdad? No te desvíes mucho, ¿verdad? De lo que el texto te está diciendo. Si tus ojos que Dios te dio te dice algo el texto, no trates de ir a buscarle a los verbos disminutivos y todas estas cosas que yo desconozco. Y soy sincero siempre, ¿verdad? Porque yo no hablo mucho del lenguaje original, no porque no me guste, sino porque no estoy equipado. Y tristemente se oye mucho, se capta mucha negación de lo que el texto dice cuando nosotros llegamos nos quemamos las pestañas pues, demasiado y empezamos a ver el texto diferente, ¿verdad? Y eso pues muy... no me gusta, pues no, sinceramente te lo digo, pues, y te lo digo por experiencia, ¿no? Es la primera vez que me acuerdo que he hablado contigo, pero muchas personas que vienen aquí con bastante conocimiento de estos, este tipo de lenguaje que ni siquiera puedo repetirlo, que se niegan lo que el texto dice o no están de acuerdo por lo menos. No estoy diciendo que tú estás negando el texto, simplemente creo que hay algo pues que te está jalando para otro lado, ¿verdad? Eh, Bueno, muy Nada bien, más. hermano. Saludos, Dios te bendiga y gracias por el consejo. Igual, mi brother. Dios te me Bueno, bendiga siempre y siempre bienvenido, ¿ok? Siempre bienvenido. gracias, amén, Dios bye te bye. bendiga, mi brother. Bye, bye. Parece que había subido te voy a bajar ahí un ratito. Había subido hermano Esteban y se cayó. Ya, bueno, parece, vamos a ver si está hermano Esteban ahí otra vez. No sé quién es sanado un día a la vez. No sé quién es ahorita. Ya nos vamos despidiendo en un ratito. Eh, sí, muy buena pues la conversación con el hermano con el que acabamos de hablar. Eh, no, no sé mucho acerca de los provisionistas. Lo he oído, obviamente, pero no, como les digo, no invierto mucho tiempo acerca de que todo lo que ellos abrazan, ¿verdad? Básicamente, pues lo que dije y lo vuelvo a repetir, y lo voy a decir de la misma forma, yo creo que muchos de ustedes me van a entender que no es una forma de ataque, sino que cuando yo digo que esa palabra le está dando problemas, ¿verdad? Porque básicamente está poniendo a Pablo a decir de que, de que Dios nos escogió después de que nosotros escuchamos el Evangelio, creímos, estamos en Cristo y después nos escogió. Esto pone el texto patas para arriba. El texto no dice eso, brother. El texto dice, según nos escogió en él, antes de la fundación del mundo, punto y coma, se acabó el argumento. Nos escogió en Cristo. ¿Qué oímos? Bueno, primero que era un lugar, es algo metafórico. Traté de presionar para que él dijera de que Jesucristo no era algo metafórico. Jesucristo es alguien. Pablo no está enfocado en que Dios tenía que escogernos en un lugar. No. Ahí está la diferencia entre el verso 4 y el verso 7. En el verso 7 ahora sí tenemos un lugar físico, un evento en él, que es el mismo él del verso 4. El mismo él del verso 4. ¿Okay? En él nos escogió antes de la fundación del mundo. El mismo él es el verso 7. En él, que es Cristo, tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados. Ahora sí tenemos un lugar, ¿verdad? O que podemos apuntar en el tiempo. Jesucristo muere en el tiempo. Dios escoge fuera del tiempo. Y fuera del tiempo, obviamente no existíamos. No estábamos en Cristo, ni en el lugar metafórico, ni en el lugar físico, nada por el estilo. El punto de Pablo es que en Cristo, o por medio, o a través de Cristo, fuera del tiempo, en la eternidad, fuimos predestinados. Esto es lo que dice el texto. ¿Por qué peleamos con el texto? ¿Verdad? No peleamos con el texto. ¿Okay? Para hablar una doctrina que mire, es que ese calvinismo no.
Si creo lo que Pablo dice, me van a decir calvinista. No, no les importe que le digan calvinista, arminiano, lo que sea. Si el texto lo dice, créelo. Créelo. Le di segunda de Timoteo 1:9. Ustedes oyeron, no quise presionar. No quise. Segunda de Timoteo 1:9. Ustedes oyeron cero respuesta, cero. Un pequeño comentario, ¡shup!, se escapó, vamos para Efesios otra vez. Porque el texto de segunda de Timoteo 1:9 dice que nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo desde la eternidad. Qué bárbaro ese texto. No hubo comentario. No hubo. Cero comentario. Bueno, es que no significa esto, no significa en el otro, y vámonos para Efesios. No hay. Ya. Iba a ir a citar, se me vino a la mente Hechos. Hechos 13:48, ya se lo saben ustedes. ¿Dónde está? Hechos 13:48. Ese, sí. Oyendo esto, los gentiles se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Primero, estos gentiles están oyendo el evangelio. Son incrédulos. Son incrédulos. Oyendo esto, los gentiles se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Y creyeron cuantos estaban ordenados para vida eterna. ¿Qué? Los que tenían vida eterna no fueron ordenados para creer. No dice eso. Todavía no tenían vida eterna. Los que fueron ordenados para vida eterna creyeron. ¿Cuál es la implicación? Antes de eso no creían, pero ya estaban ordenados para vida eterna, lo que es simplemente otra forma de decir que fueron predestinados para ser santos y sin mancha delante de Él. ¿Cuándo? Antes de la fundación del mundo. ¿Entendieron? ¿Por qué el problema? ¿Por qué el problema de dejar que Dios o dejar que Dios tenga el derecho de predestinar a un montón de incrédulos anti Dios, anticristo, como yo, como ustedes, de que no hubieran aceptado la palabra de Dios si no hubiera sido por la acción de gracia que Dios tuvo en mí antes de que el mundo existiera? ¿Cuál fue el argumento del joven aquí? El argumento fue de que después de creer, usted es escogido. Al revés el texto. Literalmente al revés. ¿Por qué Pablo no lo escribió así? Porque Pablo no lo cree así. Debemos creer lo que Pablo cree y lo que Pablo escribe. Pablo solo escribe, escucha esto, lo que manda el Señor. Según 1 Corintios 14, no me acuerdo. Todo lo que escribo son mandamientos del Señor. Todo lo que Pablo escribió fue porque el Señor se lo enseñó. Frustra un poco. ¿Okay? Este es mi sentimiento personal. ¿Okay? Personal. Frustra. Gracias a Dios, pues, que el hermano, muy educado, muy tranquilo. Pero ahora quiero que ustedes escuchen, no que quiero que escuchen, sino que quiero compartir mi frustración. ¿Okay? Quiero compartir esa frustración. Me frustra de que la gente pelee con textos y tratar de argumentar en contra de la inspiración divina del Espíritu Santo por, con estos, acusativos, activos de todas estas cosas. No soy anti, ¿cómo se dice? Se me olvida el término. Ni eso puedo decir. ¿Okay? No soy anti, se me olvida la palabra.
anti-aprender, anti-libro, anti-información. No, es bueno aprender, pero brother, el texto me está diciendo algo. El texto me está diciendo algo. ¿Y por qué yo voy a pelear con el texto? ¿Qué derecho tengo yo para pelear con lo que el texto dice? Muy frustrante. Gramatical. Me olvida el término. El argumento, no sé cuánto tiempo estuvo pues el hermano Esteban aquí. El argumento pues original fue de que hoy todavía nosotros los creyentes no hemos sido adoptados. Eso fue lo que empezó la plática. ¿Ya? Yo no sé cómo nosotros tenemos el espíritu de su hijo y que por él, por medio de ese espíritu podemos decir Abba Padre. El espíritu de adopción. Nosotros hoy tenemos el derecho de llamar a Dios Padre. ¿Por qué? Porque somos hijos. ¿Hijos cómo? ¿Hijos de la misma naturaleza de Dios? No. Hijos por adopción. La única razón por qué mi amigo, mi hermano, pues con que acabo de platicar, es creyente y mi hermano es porque él ha sido adoptado como yo. Es todo. Es todo. Si tú dices que tú no has sido adoptado, tú estás diciendo de que tú no eres creyente. Y yo sé que no estás tratando de decir eso. La única razón por que somos hijos de Dios es porque hemos sido adoptados. Eso es todo. Ahí se hubiera terminado la plática, pero yo creo que fue de mucho fruto platicar con él, ¿verdad? Y esperamos de que sea el Espíritu Santo que lo corrija a él o a mí. De eso se trata, ¿verdad? Sin ofender ni nada por el estilo. Y si yo dije algo que ofendió, pues, o si oyó ofensivo, pues me disculpo 1000 veces, ¿verdad? Leamos lo que el texto dice, hermanos y hermanas. No peleemos con el texto. Esta fue la plática con mi queridísimo John Felix en la mañana. ¿Ya? ¿Subimos alguno más? ¿Subimos uno más o nos vamos? Vamos a ver la mayoría de votos. ¿Quién está ahí de todos modos? ¿Subimos uno más o nos vamos? ¿Alguien que esté de acuerdo o desacuerdo con la predestinación? Y si no, nos vamos. Y... ¿Verdad? Si van a negar el texto, no suban. Sí, no, es que... Ay. Obviamente, y así empezó, ¿verdad? Pablo dice en un lugar que hemos recibido el espíritu de adopción, pero allá en Efesios dice que, o en Romanos, que todavía estamos esperando la adopción. Pero dice la adopción, coma, la redención del cuerpo. El texto te está explicando qué es lo que Pablo está diciendo ahí. Y otro texto que nos citó el hermano, se me olvida cuál es. Y no somos lo que vamos a hacer. Esto está hablando del cuerpo glorificado. No somos lo que vamos a hacer. Un día lo vamos a ver tal como Él es. No está hablando que no somos adoptados todavía. No vamos a tener este cuerpo. Vamos a tener un cuerpo glorificado. Nada que ver con ser adoptado o no ser adoptado. ¿Entiendes? Ese es el problema. Ya. Si van a estudiar tanto acerca del lenguaje original, tanto para llegar al extremo de negar la idea del autor, no estudies más. No estudies más mejor. No más mejor, sino que no estudies más mejor. Más mejor. Es un consejo honesto. Honesto. ¿Ya? Así tenemos a un tal Joshua que anda por aquí. ¿Okay? Que he oído que algunas cosas ha corregido, pero sigue con sus herejías. ¿No?
siempre como digo, ¿verdad? Usualmente, no siempre, usualmente, las personas que son bien energéticas en contra del tal calvinismo, siempre vienen con una herejía escondida. No estoy diciendo que en el último hermano con el que hablé, trae herejías, no dije eso. No he platicado con él suficientemente para decir eso. No estoy diciendo eso. Creo que la plática que tuve con él fue, buena. Pero este muchacho de Joshua, trae sus herejías. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ese tal calvinismo los trae enfermos. ¿Ya? Si el calvinismo lo dice, no lo creen. No importa que se niegue la predestinación, la elección, la depravación total, la aseguranza de salvación y la expiación limitada. No importa que neguemos 5 puntos bíblicos, no importa. Pero no voy a creer lo que creía Calvino. ¿Entienden? Eso está peligroso. Está como los unicitarios, que no quieren creer en la Trinidad porque los católicos creen en la Trinidad. ¿Qué babosada es esa? ¿Qué babosada es esa? Un unicitario se va a ir al infierno por no creer lo que cree un católico. No importa que la Trinidad sea bíblica, si lo creen los católicos, no lo va a creer el baboso unicitario o unicitaria. ¿Qué razón más estúpida para irse al infierno? Lean lo que el texto dice y créanlo, aunque no te guste. ¿Sí? John Felix negó hoy Romanos 8:29 al 30. A los que de antemano conoció, a esos también llamó. Y a los que llamó, a esos también justificó. Y a los que justificó, a esos también glorificó. Ahí miramos una orden de eventos y no se quiebra esa orden. ¿Qué es lo que dijo John Felix ahora? ¿Tú crees que ninguno de esos se va a perder? Es lo que dice el texto, cachetón. Eso se llama negar el texto. Ninguno que está en esa orden de Romanos 8:29 al 30, ninguno se va a perder, ninguno. El texto te lo está diciendo. El mismo grupo que fue conocido es el mismo glorificado al final. Se acabó el argumento. ¿Ya? Pues no le creen a Pablo. Vamos a ver si le creen a Jesús. Todo lo que el Padre me da, vendrá. Punto 1. ¿Okay? Elección incondicional. ¿Okay? Ahí está implicado la elección. Si Dios, el Padre, te dio a su Hijo, es porque tú fuiste escogido desde antes de la fundación del mundo. ¿Por qué te escogió? De su propio placer y de su propia voluntad. Antes de que tú hayas hecho algo malo. Punto. Se le dio la regalada gana, pues. Punto. Todo lo que el Padre me da, vendrá. Eso es una promesa. Jesús prometió, todo lo que el Padre me da, vendrá. Y ahí no termina. Y a ese mismo, al que viene, no lo echo fuera. ¿Ves? Y yo lo resucitaré en el día final. Se acabó el argumento. Elección incondicional. ¿Okay? Elección incondicional, aseguranza de salvación, de una sola patada. ¿Quién va a argumentar en contra de la aseguranza de salvación? John Felix. John Felix y todo este montón de gente que le gusta negar Biblia. Vayan a pelearse con unicitarios. Victoria. No. Derrota. Qué barbaridad. ¿Qué es lo que tiene que hacer un John Felix? Pero el texto no dice de que si estás en adulterio te vas a hacer salvo. Imagínate. Agregándole, ¿por qué Jesús no dijo en Juan 6:37 a menos que estés en adulterio? ¿Por qué no lo dijo? ¿Qué disparate es ese? Derrotado completamente. Mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y ninguna va a perecer.
están en mi mano, en la mano del Padre. Qué barbaridad, men. ¿Cómo te vas a perder, cachetón? ¿Mm? Oh, pero si te agarra el rapto ahí en adulterio, se preocupan más. Se preocupan más que Jesucristo no venga por su iglesia y ellos están encima de la vecina. Ah, me imagino que son rápidos por si acaso viene hoy. Ah, no me vaya a agarrar y después me arrepiento. Ah, qué babosada es esa, men. ¿Por qué no te preocupas mejor por no cometer ese acto de adulterio? Cabezón. ¿Mm? Vamos rápido por si acaso viene hoy. Ah, preocúpate mejor que no vaya a llegar el marido, cabezón, cuando estás haciendo eso. ¿Mm? No va a ser el ladrón en la noche que te debe a preocupar, es el marido que va a venir, cabezón. Te va a llevar el chango en vez del rapto. ¿Eh? Si te agarra en pleno adulterio, te vas para el cielo. ¿Ah? Cabezón, cuando llegue el marido vas a salir como Superman de la casa. No saben cómo es Superman. No saben, que no saben ese chiste. ¿Mm? Van a salir corriendo como Superman. ¿Cómo como Superman? ¿Cómo? Con el calzoncillo por encima del pantalón, cabezón. Y estos cachetones, men. Ay. No se rían, hombre, no se rían. Va a querer que está aquí Cash Luna, aquí hablando payasada. Cash Luna. Ay. Sansón. ¿Cómo murió Sansón? Esas dos preguntas para estos cabezones. ¿Cómo murió Sansón? ¿Cómo lo encontró la muerte a Sansón? Esa es la pregunta número 1. Número 2. Sansón está en el cielo. Con eso. Ya. No estamos formulando una doctrina hoy de que, hey, brother, no te preocupes, tú dale gas, tú dale a la carne. Si viene Cristo, no importa, te vas para el cielo. Eso no es doctrina. Lo que sí es doctrina, las palabras de Jesús: ninguno perecerá. Has pasado de muerte a vida y no vas a ver juicio. Esa es la promesa de Jesús, cabezón. No te dice, no va a haber juicio, así es que dale gas, vete a adulterar, vete a robar. Eso no te está diciendo la Biblia. ¿Por qué se enfocan en lo que la Biblia no dice estos montón de cabezones? Son buenísimos para decir lo que la Biblia no dice. Van a escribir su propia Biblia. La Biblia de John Felix. Todo lo que Jesús no dijo. Ese es el... No, brother. No debe ser así. Enfócate en lo que la Biblia dice. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice? La Biblia dice que es hijo de perdición, pero no dice que siempre estuvo perdido. Eso fue lo que me dijo John Felix hoy. ¿Sí o no, hermana Rosy? Es lo que dijo hoy John Felix. Yo sé que la Biblia dice que es el hijo de perdición, pero tú crees que eso significa que él siempre estuvo perdido y nunca fue salvo. Es lo que significa, chancho. ¿Ah? Nosotros decimos chancho no de una forma así, ¿cómo se dice? Cómica, que no se ofendan. ¿Me entiendes? ¿Cómo me vas a decir a mí que dice que es el hijo de perdición? Hechos 1 dice que se fue a su propio lugar, al lugar que le merecía, al lugar que le pertenecía, el infierno. Ya Judas ya tenía comprado su lugar en el infierno. Ya tenía su lugar y nunca iba
a hacer algo diferente, a suceder algo diferente. ¿Okay? El hijo de perdición. Jesús lo dijo. Solo se perdió uno. El hijo de perdición. ¿Para qué? ¿O por qué? Pues podríamos preguntar, ¿por qué? ¿Porque Judas se portó mal? ¿Será que en una de esas, cuando estaban comiendo, Judas estaba adulterando y se murió en adulterio? No. Para que la escritura se cumpliera, cabezón. Y no solo me estoy refiriendo a John Felix, a todos estos cachetones que dicen que Judas fue salvo en un momento. Es una tremenda burrada. Pero ¿saben qué? Recuerden estas palabras. John Felix va a salir de ese error. John Felix va creciendo más y más. Y un día, marquen mis palabras. John Felix va a decir, yo era uno de los que creía que Judas había sido salvo en un momento, pero ya no lo creo. No porque el tal trinitario consistente me convenció, sino porque el texto lo dice. ¿Okay? El texto dice, el hijo de perdición para que se cumpla para que se cumpla. ¿Qué es lo que se iba a cumplir? Que era el hijo de perdición, cabezón. Eso es lo que se tenía que cumplir. ¿Será que había una posibilidad de que Judas iba a terminar en gloria con Cristo? Más te vale que digas que no. Porque hay cero posibilidad, cero. Tenía que cumplirse la escritura. Otra forma de decir eso es que lo que Dios dijo se tenía que cumplir. Tanto merecedor del infierno era Judas como el resto de los 11, pero Dios tuvo misericordia sobre ellos. Y Dios no estaba forzado a darle gracia y misericordia a Judas. No, Judas y los 12 nacieron bajo el pecado original y merecían el infierno, igual que Judas. Y ellos lo sabían. Uno de ustedes me va a vender. ¿Cuál fue la respuesta de los apóstoles? Oh, ese debe ser Judas. Nadie dijo eso. ¿Qué dijeron? ¿Seré yo? ¿Seré yo? ¿Seré yo? ¿Seré yo? ¿Seré yo? ¿Ah? ¿Is it I? ¿Is it I? ¿Is it I? Cabezones, sabían el corazón que tenían estos chanchos. Uy, les dijo chancho los apóstoles. Ellos sabían que eran dirty, eran pecadores. Ellos sabían su condición. Ladrones, asesinos, ¿okay? Recaudador de impuestos. El otro cabezón, me olvida. Ellos sabían que cualquiera de ellos pudo haber sido ese que lo vendía. Y lo dieron a conocer en el huerto de Getsemaní. ¿O no? Miraron que vienen aquellos cabezones con palos y espadas y salieron volando estos cabezones. Solo Marco quedó el calzoncillo y el cachetón. Todos ellos lo abandonaron. No, pero Judas fue salvo del otro cabezón. Y yo te lo puedo comprobar gramáticamente y explícitamente que Judas fue salvo. ¿Cómo vas a comprobar una burrada que la Biblia no enseña? ¿Cómo? Yo te lo compruebo. Otro ignorante que estaba ahí, cabezón, ahí con John Felix en la mañana. Judas sacaba demonios. Estos cabezones me ponen a reírme. Hasta me duelen los cachetes ya de estarme riendo tanto. Estos cabezones. Por eso no enciendo la cámara, porque pongo a hacer muecas aquí, van a creer que estoy payaseando. Ay. Ya me voy. Un placer estar con mis hermanos y mis hermanas aquí compartiendo un rato. Vamos a ver de qué hablamos la próxima semana. Dios les bendiga a todos, que tengan un excelente y productivo semana en sus trabajos. Bendiciones para ellos y para ustedes. Que Dios los fortalezca, que los ayude, que los bendiga en su salud,
sus finanzas, etcétera, sus esposos, sus esposas que trabajan fuera, etcétera, que los cuide, que Dios los guarde y que los mantenga firme en lo que la palabra de Dios dice, ¿verdad? Y consejo para mis hermanos que andan dándole mucho tiempo a estos trinitarios, hijos del diablo, hijos de ira, hijos de perdición. Denle el evangelio a estos cabezones. No te pongan a... Mira, ahí está, el que ha visto a mí ha visto el Padre. ¿Qué significa eso? Ya aburren con esa burrada ya. Hay unicitarios nuevos que no conocemos, hay que darle el evangelio. Pero estar 2 horas otra vez con un cabezón ahí, con Jaime, con el otro, ¿cómo se llama? El templado, ¿cómo se llama? El templado. ¿Cómo es que llama ese chancho? Templario. Solo burradas de los chavalos, men. Solo disparates salen de la boca de ese cabezón, men. El otro cadáver en vida. Cadáver. Imagínate estar con ese cadáver, hijo del diablo, ahí por 2 horas debatiendo. Y la única respuesta que tienen es... Todos lo oyeron. Todos oyeron que acaba de decir Tober de que en Juan 3:16 Dios envió al Hijo. Tober acaba de citar Gálatas 4:4. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Y Tober cree que el Padre envió al Hijo. Estos hijos del diablo. Un día estos cabezones no se van a despertar. ¿Okay? Van a ir a dormirse y ahí se van a quedar. Y se van a despertar en un lugar de tormento estos cabezones. ¿Okay? Por andar negando lo que Dios ha dicho, estos hijos del diablo. ¿Okay? Y se van. Lo otro más triste. Y obviamente una alma es sumamente valorosa. Lo que es peor es que se van a llevar a todos al mismo lugar, todos los que los escuchan. Voy a dar mi ejemplo para que ustedes agarren la onda, ¿verdad? Para que agarren el mensaje que quiero dar aquí. Si yo estoy equivocado acerca de quién es Jesús, y yo le enseño eso a mi esposa y a mis hijos y a mis hijas y a mis nietos después cuando no tengo nietos todavía. Y ¿cómo se dice? Sustitutivamente, no es la palabra. Ustedes entienden. Mis hijos, mis nietos, bisnietos, imagínate la cadena de leña que yo estoy fabricando con una falsa doctrina. Leña para el infierno. ¿Okay? Esto es lo que estos hijos del diablo están creando hoy. Leña para el infierno. Todos los que escuchan y confían y creen y siguen lo que estos hijos de ira creen y enseñan, van a ser leña en el infierno, a menos que Dios tenga misericordia. Tienes que tener mucho cuidado acerca de quién es Jesús. Esa es la única pregunta que te debes de hacer. Si estás equivocado acerca de quién es Jesús, te vas a ir al infierno. Y si yo estoy equivocado, igual. ¿Ok? Igual. Mi Biblia me habla de un Dios que tiene un Hijo y que existe un Espíritu Santo y que Dios envió a su Hijo en semejanza de hombre. ¿Okay? Él lo envió. El Hijo vino a hacer la voluntad de su Padre. El Hijo se humilló y el Padre lo exaltó. Filipenses 2. Piensen, estos unicitarios se lo van a hallar cara a cara en el infierno. ¿Okay? La ira derramada, la ira que pudo ser derramada sobre el Hijo, va a ser derramada directamente del Padre y del Hijo en sus cabezas eternamente, si no se arrepienten. Esa es la verdad.
Y no me alegra eso. Me da tristeza, frustración de que estos cabezones anhelan el infierno. Y no puedo hacer nada excepto leerle Biblia y explicarle de la forma mejor que yo puedo hacerlo. Pero no quieren entender porque no pueden entender. Son cadáveres, ¿okay? Son muertos andando. Corazones de piedra que no pueden captar las verdades de Dios. No pueden. No quieren y no pueden. Necesitamos orar por ellos, ¿verdad? Pero no le estemos regalando tanto tiempo a estos cabezones para que pisoteen la palabra de Dios. Ya estuvo. Ya me dio hambre. Voy a ir a comer. No sé ni qué horas son. Dios les bendiga, hermanos. Gracias por estar aquí. Hermana Rosy, hermana Gladys, hermano Tober, todos los hermanos Esteban. Estuve un ratito aquí. Dios les bendiga a todos, hermanos. Si Dios lo permite, cuando voy en camino a casa del trabajo y miro al hermano Tober que anda ahí en vivo o alguien, hermano Julio, ahí subo un rato ahí a charlar un rato con ustedes. Y voy a tratar de los fines de semana ser más consistente. A veces no puedo, hermanos, porque pasamos con la familia ahí, pero me escapo una media hora, una hora, aunque esté participando en vivo de otros hermanos. Con eso me despido, mis hermanos. Dios les bendiga. Llévenme también en sus oraciones para que Dios me proteja y me mantenga concentrado en mi trabajo y fuera de peligro, etcétera, etcétera. Eso es lo que les pido a ustedes. Gracias por los regalitos que mandaron ahí. Mire que alguien mandó un regalito, no sé quién es. Gracias, hermano. No es necesario, hermanos, que lo hagan, pero le agradezco, ¿ok? No quiero nunca rechazar algo de que un hermano dé, ¿verdad? No se pasen, porque no es necesario, mis hermanos. Se los digo sinceramente, ¿verdad? Nada más. Gracias, hermana Rosy, gracias. Como dicen, no fue como es psicología al revés, ¿cómo es que dicen? Reverse psychology, no fue eso, hermanos, sinceramente. Gracias a Dios, Dios provee todo lo que necesitamos, ¿verdad? Y eso nos hace bíblicamente ricos. Esos son los ricos de la Biblia, cuando tenemos suficiente y no nos falta. Eso es ser rico en la Biblia. De esa forma, pues, gracias a Dios, pues, ya sabe que el concepto de riquezas en el mundo es diferente. Riquezas en el mundo significa tener demasiado y no darle nada a nadie. Eso es ser rico aquí en la tierra. Pero los cristianos somos ricos cuando tenemos lo que necesitamos y no nos falta nada. Dios les bendiga, mis hermanos, y siempre un placer con ustedes. La paz del Dios Trino de las Escrituras esté con ustedes. La gracia de Jesucristo, la comunión del Espíritu Santo los abrace a ustedes, a su familia, a sus amigos y todo lo que ustedes aman más en este mundo. Sus familias se los cuiden y para la próxima, hermanos. Dios les bendiga y pasen una excelente noche y fin de semana. La paz de Cristo.